Buenas noches, teleauditorio. Estamos otra vez aquí en su programa Tal Cual. En esta ocasión y de cara al próximo proceso electoral del 2015 es donde vamos a versar este programa. Es un programa de carácter político y para poder analizar este polémico, complejo tema vamos a tener como invitados a la licenciada Patricia Jiménez. Bienvenida, Pati. Gracias, Alfredo. Y al analista Ernesto Escobosa. Gracias. Igual. Comento, de cara prácticamente a la vuelta de la esquina, inicia el próximo proceso electoral y para ser específico en el mes de octubre, razón por la cual durante los 90 días previos a dicho mes ya no se pueden hacer cambios. Por ello, ahorita, a marchas forzadas, los congresos locales están con la tarea de armonizar, término que se está aplicando actualmente, sus leyes, vamos a decir, locales con la federal. Yo quisiera preguntar a nuestros invitados cómo perciben dicho escenario que, repito, tenemos en puerta. Bueno, gracias por la invitación. Aquí, nosotros acabamos de pasar un proceso electoral en el 2003, el año pasado, donde fuimos ahora sí como víctimas, me voy a poner la licenciada Claudia Hernández y yo, que estuvimos peleando una diputación. Ahí en la cuestión esta no pudimos llegar a ser diputadas por la cuestión precisamente de las leyes. O sea, con un 26% de votación, el PAN nada más tiene 2 diputados en el Congreso. Y el PRI, con el 40%, tiene, vamos a decir, por no decir 27 diputados, tiene 25 diputados en el Congreso local. Entonces, esto hace que ahora la ley que está cambiando en la cuestión del INE, por ejemplo, que pasa lo que es el IFE, ahora que está el INE, pues creemos que esto por parte del PAN es bien recibido y bien aceptado. ¿Por qué? Pues porque finalmente los gobernadores sí meten las manos en los procesos electorales. Aquí lo vimos nosotros lo vimos más de cerca, y en esta cuestión nosotros estamos de acuerdo donde se supone que se van a cambiar a los que están de magistrados, a los que están ahí en el Instituto Nacional Electoral, que es ahora como se llama. Entonces, creo que por ahí podemos empezar, que es un punto bueno. Es un buen punto. Una buena plataforma donde se supone que no deben de permitir a los gobernadores de los estados que metan las manos en los procesos. Bueno, eso es, por un lado, uno de los puntos buenos que nosotros vemos por cómo han pasado en las elecciones pasadas. O sea, no puede ser posible que el Congreso local de Durango haya 27 diputados del PRI y 3 de oposición. Bueno, antes de hacerle el micrófono a Ernesto, si bien quiero decir, yo pienso que el resorte que movió toda esta, inquietudes para que acabáramos en esta iniciativa, esta reforma constitucional política electoral, fue precisamente el tema de los congresos, de las elecciones locales, en cuanto a querer limitar o cooptar la influencia de las autoridades locales en los procesos. ¿Vamos bien? Sin lugar a dudas. Y aquí lo hemos analizado, pero yo, eso que dices a mí se me hace bien, es parte de lo positivo de toda esta reforma, más sin embargo hay muchos temas que yo cuestiono. Y nomás así decirlo, acuérdate, Ernesto, platicábamos en su momento de que también una de las cosas que se vendieron que a mí se me hacía muy positivo, yo la compré, es que se hablaba de que iba a haber un ahorro económico sustancial, porque realmente nomás iba a haber una estructura, se quedaba la federal. Y hay que decirlo, México es el único país en Centroamérica o en Latinoamérica que tiene una dualidad estructural, o sea, porque tenemos estructura federal y local. Porque se hablaba que con este nuevo INE, Instituto Nacional Electoral, las estructuras locales se desaparecían. Y no nomás se van a quedar, porque ahora están pidiendo 230 millones de más el Instituto Nacional Electoral para operar el próximo proceso electoral. Vean el caso de Estados Unidos. Allá cada estado tiene su propia legislación. Cada estado, sea elección de la unión o local, computa los votos, se los entrega a su corte estatal. Y allá no se rompe un solo plato. Nadie se para a decir que hubo fraude. Aquí el problema es el híbrido que se está dando. Se cambia el IFE por el INE, el Instituto Nacional de Elecciones. La idea era desaparecer los consejos estatales electorales que no han servido para nada más que para impulsar los intereses de los gobernadores y permitirles que manipulen los resultados de las elecciones. Históricamente ha sido así. Pero
en las negociaciones el gobierno de la República termina cediendo y dice, vamos a dejarles pues los institutos estatales electorales. Pero los consejeros se los va a nombrar el Consejo General del INE. Y los magistrados electorales, que era la otra carta que le quedaba a los gobernadores para terminar de manipular las elecciones, se los va a nombrar el Senado. O sea, esa dualidad, o sea, lo único que nos va a llevar es que sigamos manteniendo burócratas que van a realizar al final de cuentas una serie de acciones que las puede realizar con toda la facilidad del mundo el Instituto Nacional Electoral. Que tiene estructura orgánica para ello. Pero es que aquí también entramos al juego de la política, o sea, de generar muchísimos espacios para contratar personas que no caben en otras estructuras gubernamentales. Así es, por supuesto. Favores políticos, y fíjense, ¿no? Favores políticos se no da cuenta. Voy a pensar en voz alta, Bati, aquí no te vas a ofender porque tú eres panista, pero voy a decir lo siguiente. El PAN, para mí inclusive se vio ahora sí que muy limitado, porque toda esta situación fue, porque hay que decirlo, en este país todo se hace de manera reactiva, no preventiva. O sea, el niño ahogado topar el pozo. ¿Qué pasó? 2006 cuando pierde AMLO con Felipe, ahora sí al último acabó en un capricho del PRD, hicieron una reforma. Y ahorita no es la excepción, estamos de acuerdo. Después del 2012 con Peña Nieto, este es el bodrio, porque es algo que no se esperaba, que de reforma política, en lo que caímos. Y yo siento que mucho de esto fue un berrinche del PAN, es por eso que digo de tu partido, porque ahora le quiso poner, bueno, se fueron hasta, vamos a querer maniatar al PRI. Y fíjate que a finales de cuentas le dieron armas al PRI, porque el PRI es muy perverso y les lleva 2 siglos de ventaja. ¿Por qué? Porque nomás le dieron motivo para hacer el caldo grande, por así decirlo. Porque si realmente hubieran querido cooptar al PRI, hubieran metido la segunda vuelta, las candidaturas comunes, y con todo este mitote que hicimos, y para, fíjate, ya entrando un poquito a la ley electoral, que vamos a estrenar el año que entra en este proceso que viene, bueno, el catálogo de delitos es peor que delitos contra la salud. Sí. O sea, sí, ahorita, que de Hacienda. Sí, te vas a ir a la cárcel hasta por poner un pendón. Sí. Mi pregunta es, ¿y a la hora de los hechos la FEPADE va a poder controlar toda la mancha urbana? No se ha podido. O sea, es ciencia ficción, estás como estamos diciendo ahorita. En este país se deja un túnel, se deja una porosidad en todo para que al último no se ejecute. En las democracias desarrolladas ni siquiera hay sanciones que por delitos electorales. No, aquí están basadas en la buena fe. Hasta los curas pueden meterse en broncas porque si andan ahí manipulando en la inducción al voto, también ya son objeto de... ¿Y quién va a ir? Mira, yo creo que no fue capricho del Partido de Acción Nacional. Yo creo que también por algún lado se le tiene que parar al PRI. Digo, la elección pasada y la antepasada, aquí localmente, aquí en Durango, vimos cómo arrebataban los votos, cómo llegaban, bueno, lo vimos con pistola en mano, con rifles o ese tipo de armas, a las casillas a arrebatar las urnas, ¿sí? Eso lo vimos, yo lo viví en mis casillas aquí del centro, eso sucedió. La compra de votos, las famosas tarjetas Monex o no sé qué. Sí, Pati, estoy de acuerdo. Todo ese problema no te dan opción a ti como ciudadano de realmente elegir. A la gente, desafortunadamente, estamos en un nivel económico tan bajo que la gente acepta la tarjeta o acepta los 100, 200, 500 que se les da, y por algún lado le tienes que cooptar a lo que está pero haciendo no por pero no lo quisieron aquí, ese es el problema. O sea, estoy de acuerdo a lo mejor no se hizo. Mira, pero aquí entra también el protagonista principal de este país, que es el presidente de la República, que tiene mucho más fuerza que la que tuvo en su momento Fox o Calderón. ¿Por qué? Porque no tenían la mayoría de los estados. Enrique Peña Nieto sí tiene la mayoría de los estados. ¿Qué necesita Peña Nieto? Peña Nieto necesita una Cámara de Diputados que sea de él, Congreso, que le rinda cuentas a él, los diputados priistas, no a los gobernadores. En primer lugar. En segundo lugar, los gobernadores que ya van de salida, es imposible pensar dentro de la lógica priista que puedan designar a su sucesor. ¿Qué está haciendo Peña Nieto en concurrencia con los demás partidos, unos más, otros menos? Y esto viene desde el Pacto por México. Garantizar que él va a ser el máximo elector de su partido y el jefe político de su partido. O sea, al final de cuentas, todos los intereses concurren en eso.
y donde se da la negociación, unos están cediendo a favor de los otros. Así fue el Pacto por México. Yo simpaticé desde el inicio con el Pacto por México porque sabía que de esa manera íbamos a poder avanzar siendo las tres principales fuerzas corresponsables de todo lo que pasara. Pero al final de cuentas se centraliza en la figura primordial que es el presidente, y él es el que está pagando los costos. Ni el PRD, ni el PAN. O sea, ya era un riesgo que el presidente sabía que iba a jugar. El desenlace al final de cuentas va a favorecer al presidente en lo político. ¿Por qué? Porque cada vez tiene más tomados los hilos del PRI nacional, cada vez tiene más limitados a los gobernadores. Si se fijan, buena parte del Lejite lo que hace es someter a los gobernadores y amarrarles las manos. Eso le conviene a la oposición en lo local muchísimo. Fíjate que en teoría, digo, tienes razón y no para mí, porque en la parte operativa lo quiero ver en el proceso electoral, cuando se desahogue el mismo. Vuelvo a decir, todo este masacote, todo este catálogo de delitos, a mí se me hace una situación así como que ya casi rayando la ciencia ficción. Pero sí lo que dices tú, el catálogo que se viene dando, el compra de votos, bueno, el mapachismo es historia, desde los 60 lo conocemos, que cada vez es más sofisticado. Y ahora vamos a llamarle aquí, ya la critican esto como la ley Sobek, ¿te acuerdas de Sobek? 8 candados, 15, y luego lo tiraban al mar y se quitaban todos los candados. Así va a pasar en este proceso. La aplicación es selectiva, la aplicación de la ley en materia electoral es selectiva. Va en contra de aquellos que no tienen el control de los órganos electorales ni de la FEPADE. Siempre ha sido así, o sea, esto no es nuevo. Pero ahora, vámonos ahora al INE. Ya lo critica, inclusive voy a retomar lo que Alejandro Encinas, el perredista, el senador, habla de tantas facultades que ya son metaconstitucionales. Y aquí entra un factor muy interesante porque dice, habrá factor, se puede, el INE está facultado para atraer el proceso electoral. Y luego está medio ambiguo, vamos, si te pones a analizar los causales para que atraiga el proceso, pues es muy relativo también. Entonces ahí es donde yo siento que este proceso va a tener una predisposición al fraude anticipado, a judicializarse, y vamos por la misma línea que aquí lo hemos platicado. No sé cómo lo ven ustedes en ese sentido. Pues yo creo que también esta es una... Para mí, la mejor ley electoral que ha tenido este país fue la de 1995. Ese COFIPE creo que fue excelente, ese Instituto Federal Electoral fue excelente, ciudadanizado, con un perfil que le daba garantías a todo mundo. Pero como los políticos que controlan en cada momento distinto el poder no les gusta dejar cabos sueltos, lo fueron partidizando. Y ahorita se convirtió al final en un ejemplo de lo que hace la partidocracia en este país. Pues eso es lo que ha sucedido en muchas situaciones, cuando se ponen los institutos o algún grupo aparte que no entran los partidos políticos, está bien y empiezan a funcionar bien. Una vez que toman partido, pues hasta ahí llegamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente cada quien va a aspirar para su partido. Y en esta ocasión, muchas de las veces, quien pone a los que vayan a dirigir ese organismo o algo, pues es el gobierno. Es el partido que está en el gobierno o el gobierno, y los que están en el gobierno, pues en este caso la mayoría ha sido siempre del PRI, ¿no? Entonces siempre va a tomarse partido. Es que la lógica del gobernante de este país es retener el poder a costa de lo que sea. Y manipulan las instituciones, no solamente las electorales, para que eso suceda. Y se utilizan las estructuras de la Procuración de Justicia para perseguir a los opositores. Esa ha sido la lógica desde tiempos de don Porfirio, desde tiempos de Juárez. Bueno, y no ahora hemos podido madurar en ese aspecto. Tú hablabas dijiste un término que me das pie para ahora acariciar este tema de la ciudadanización. Decías el COFIPE en 1995, que era para ti el mejor. Sin duda fue el primero. Entonces aquí estamos hablando, y con esto retomo algo, las candidaturas ciudadanas independientes, que está en teoría, pero le ponen una serie de requisitos, que es una camisa de fuerza. Sí, entonces ahí es donde también, como dicen, bueno, el que se llegue a lanzar es como el premio Guinness, porque está así como que muy accidentado el terreno. Ese es un tema que también es parte de esta reforma. Yo sinceramente la participación ciudadana, que tengamos un avance, y es por la vertiente que yo creo que pudiéramos empezar a cambiar la cultura, como dices tú, de esta actitud electoral.
y hasta de gobernar, porque voy a decir lo que dice Ernesto, llega un gobernante y es de qué manera me voy a perpetuar. Y como no hay la reelección, pero va a ser a través de interpósita persona, ¿verdad? Entonces, yo pienso, para mí, sinceramente, y este proceso electoral 2015 va a ser de pronóstico reservado, porque vamos a estrenar una nueva ley que, repito, viene con un masacote, que si te pones a analizarla, es lo que yo vuelvo a reiterar, va a predisponer al fraude anticipado y a la judicialización de los procesos, porque, reitero, yo digo, la FEPADE va a poder cubrir todo la mancha. Tú has estado en procesos para aplicar todo ese catálogo de delitos, que son un escándalo en su aplicación. De hecho, la FEPADE siempre interviene de una forma marginal. La controversia se da al interior de lo que era el IFE y de los consejos estatales, y ya posteriormente se judicializa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si se fijan, en cada proceso electoral, la mayoría de las denuncias que se presentan, o sea, hasta las archivan, o sea, no va a jugar un rol que defina o genere un cambio en los resultados de cualquier proceso. En el caso de las candidaturas ciudadanas es una panacea muy difícil de que se concrete. Si se fijan ustedes, pues no abundan los políticos profesionales. ¿A quién candidatean? En una democracia desarrollada, regularmente la persona que es candidato generalmente tiene una trayectoria social ciudadana impresionante. Aquí lo sacan de la nada. O sea, yo no sé de dónde salen muchos candidatos, los hacen ganar la posición, los hacen diputados, los hacen regidores, diputados federales, y a partir de ahí los hacen personas y los hacen conocidos. Y luego ya les construyen su trayectoria política. ¿Cuál es la diferencia? El candidato ciudadano en relación a los candidatos que están proponiendo los partidos políticos sin trayectoria, sin peso social, unos van a jugar con una franquicia y los otros van a jugar con lo que puedan. Esa es la gran diferencia. Pon a McDonald's a competir con una lonchería. McDonald's, con todo el apoyo, con todo el dinero del mundo, ¿qué va a hacer el candidato ciudadano? ¿Con quién va a tener que negociar para obtener recursos políticos? ¿Cómo va a construir la estructura para garantizar las firmas y poderse registrar? Pero fíjate que esto... A ver, bien, pues. Bueno, aquí lo que pasa es que en eso que tú estás diciendo ahorita de los candidatos ciudadanos, antes a lo mejor algún partido político iba por ese candidato ciudadano. Sí, caso del PAN. Iba por los empresarios, que eran personas que estaban trabajadoras de una cuestión moral, una posición social, económica bien, y pues vente aquí al partido y lo hacían candidato. No, sí que era su plataforma. Sí, era su plataforma. Ahorita, pues desafortunadamente ya está eso en el PAN, ya no sucede, o sea, pasa ahora con el PRI. Pero sí, si nos vamos a ver la cuestión de los candidatos, la mayoría de los candidatos no tienen una preparación para ese puesto. O sea, ese es el otro punto. Agarra 10 políticos y pregúntales la definición de política. Y si 2 te dan una respuesta más o menos acorde, me parece mucho, ¿eh? Y tú ves ahorita, por eso, o sea, a lo mejor por eso nunca vamos a cambiar en nuestros estados, ¿sí? O sea, tú ves a los regidores, ve el perfil de los regidores. Ve el perfil de los pues diputados. el de tu partido, que se llama este muchacho Galindo. O sea, yo te puedo decir que en los últimos 5 años yo le conocí 10 chambas y ahora pues la mejor es la que agarró en el PAN. Sí, bueno, sí, pues pero, o sea, pero lo puedes ver en todo. O sea, tú ves a los del PRI, ves a los del Movimiento Ciudadano, ves a todos los de los partidos y son cuestiones de cuotas de poder, que favores políticos que tienes. Pero entonces te vas a la diputación cuando de veras es generar las leyes adecuadas o quitarlas. Ya tenemos muchas leyes, ¿no? Como lo hicieron en Alemania. O sea, quita leyes y realmente ponte a trabajar. Mira, en este país... Pero aquí estamos viendo, bueno, ve lo que hicieron la vez pasada, no formaron una comisión para revisar los patones que se comieron en una comida ahí. O sea, eso no son ni siquiera facultades del Congreso. Sí. Pero mira, aquí la situación... Ni de ninguna autoridad, ninguna autoridad puede fiscalizar lo que alguien se come en su comida de cumpleaños. Así por eso, es. pero mira... Bueno, a ese grado también estuvo, a ver, eso es lo que deberíamos de empezar a hacer, ¿no? O sea, vamos a poniendo perfiles, las candidaturas ciudadanas, pues ojalá y sí, pero ¿quién efectivamente? El problema, está preparado? Ese es el problema. Claro, pues le están poniendo los candados porque finalmente no va a haber una persona Chéquense nada más el gabinete, ¿cuántos doctores hay? ¿Cuántas personas con una
carrera trascendente hay? ¿Cuántos tienen la capacidad de estar dando cátedra en la UNAM? No, bueno, espérate. Ya no digamos a nivel posgrado, a nivel licenciatura. La improvisación es lo que está mandando, la forma en que están estructurando todas las posiciones políticas, y eso es bien grave. Pero fíjate, desgraciadamente, y siguiendo dentro del marco de la reforma política electoral, ahora vámonos, porque se habla de regularizar a los partidos. A mí, por ejemplo, hablar de más partidos antes de que no se metan a regularizar los que ya existentes se me hace una aberración. Fíjate lo que traen ahorita el movimiento Morena, ¿no? El movimiento Morena con Andrés Manuel. Ahora se está, pero ya digo, está saliendo a relucir que ya sin el dinero que tenía del gobierno federal, del gobierno del DF, y sin los partidos que le ayudaban, sin las estructuras, no está convocando. Ahorita sí, a lo mejor el problema, vamos, le pueden dar su registro. El tema es que lo vaya a sostener. Y para ello, para poder su estrategia, como no está teniendo por tierra el arrastre o la convocatoria, se está valiendo ahora sí de cartuchos quemados políticos, ¿no? De un Monreal, está aquí Gonzalo, con fíjate. Pero pues con dinero que les dan. No, por eso, pero es que desgraciadamente, según esto, esta reformar, abrir nuevos esquemas, y vamos al regreso al pasado, o sea, estamos hablando de la idea de crear un nuevo partido, cuando los partidos políticos, aquí lo hemos dicho, para empezar, es de cuestionar su financiamiento a los mismos. Vamos, en Estados Unidos lo hemos dicho, los partidos viven de las cuotas que dan sus militantes, sus simpatizantes. Aquí los mantenemos, de ahí viene el parasitismo político del que hablamos. Y retomando lo que dice Ernesto, y en aras de preservar el control, porque son franquicias, él dijo McDonald's. Entonces los que tienen secuestrados los partidos que ya hicieron franquicias, pues van a meterse a sus condicionales, ¿sí? O sea, tú si eres líder, eres pensante, tienes capacidades, ya no, tus virtudes se convierten en tus limitantes. Es al revés, sabes que ni pienses ni seas brillante, y igual y te tomo en cuenta. ¿Qué horas son las que usted me diga? Porque si le dices, no, sí, son las 11 de la mañana. Las que usted guste, señor. ¿Cómo se atrevió? Y ese tipo de gente es la que prospera, la que escala posiciones. Bueno, pero el que muestra capacidad, no, ese lo arrinconan, ese lo sacan, cuidado, cuídense de él. Ese círculo vicioso decadente en el que estamos inmersos. Y en manos de porque quién muchos está de el esos poder. se van a incrustar en la administración. Entonces, ¿de qué te azoras que lleguen gente que dice, bueno, ¿y por qué está aquí? Fíjate nada más, lo que hemos comentado. Ahora el idealismo está en los viejos políticos, que quieren que las cosas se replanteen. El idealismo ya no está en los jóvenes. Los jóvenes lo que quieren es un modo de vida que les permita prosperar económicamente. No todos cooptados, no hay debate, no tienen la capacidad de ir más allá de lo que les dicen que es. No creen en el deber ser de la política porque la desconocen, llegan impreparados y llegan dentro de esa cultura del sí señor y nada más. Es la forma en que están progresando en política, diciendo sí, señor. Bueno, aquí el tema es que esta reforma, por lo que hemos planteado, salvo, como dices tú, hay factores que dices al principio, en esta aritmética en los congresos para que haya más equilibrio, pero yo sí cuestiono mucho y sinceramente esto a mí me siento muy decepcionado y esta situación, esta reforma no está a la altura de cómo está el país. No forja nuevos cimientos, no forja un cambio de directrices. Vamos en la misma línea en la cultura del fraude, la desconfianza. Sí, sin duda. Y como dijo Ernesto, generando una burocracia cada vez más onerosa, y no es posible que viviendo en un país que con 112 millones de habitantes, donde 50 son pobres y ya 12 miserables con grados de nutrición, aquí son las danzas de los millones. Y siguen pide millones, ¿no? Y ahora la nueva tarjeta, la nueva credencial electoral. Y el INE acaba de pedir, repito, la módica cantidad de 230 millones. Creo que se van a erogar extras. No, son como 8,000 millones los que se van a erogar en el 2015. Y todo para jugar el juego otra vez a policías y ladrones para que al último nos vayamos a los tribunales y hacer el circo más grande. Es que tenemos una democracia de muy baja calidad, la democracia más cara del mundo, y aparte no deja contento a nadie. No, porque no le abres la puerta a la ciudadanización del proceso electoral. En las democracias avanzadas, aparte ya en el ejercicio de la administración pública existen figuras que hacen que realmente el ciudadano tenga una participación institucional dentro del ejercicio de la administración pública. Fíjate, al grado tal que las contralorías sociales aquí, que son muy comunes en Europa,
O sea, donde los ciudadanos se organizan y empiezan a fiscalizar al gobierno, aquí las organiza el mismo gobierno. O sea, la Contraloría Ciudadana la organiza el gobierno. Bueno, una locura. Es como aquí en el Cabildo, el Contralor lo pone el presidente municipal, ¿verdad? O sea, su empleado es el que lo fiscaliza. Bueno, aquí desgraciadamente vemos la tempestad y no nos hincamos, porque decimos focos rojos, o sea, ya estamos, se puede decir como ingobernables, porque aquí también somos muy dados a como que a la mentira, no tenemos la capacidad ni de hablar. Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas y otros que ya se están titiliteando, están en estados de ingobernabilidad. Sin lugar a dudas. Me estoy yendo corto, ¿eh? Si no, digo, a mí yo lo estaba viendo en Michoacán que están sacando un barco a China, 2,000, ¿cuántas? No quiero decir toneladas de hierro. De hierro robado. 700,000 toneladas. O sea, para no subir se habían todo dado eso, cuenta. Pues y no era la primera vez, aparte. Para subir eso a un barco necesitas 1,000 gentes. Sí. Creo que 400 Kingor para subirlos. O sea, es que ya nos quedamos cortos cuando dijimos que era ingobernable. Ese ya es otro, o sea, ya estamos en descomposición. Yo, se nos acabó el tiempo. Voy a concluir radicalmente. Con esto de lo que estamos hablando, reafirmo un razonamiento universal histórico. Los cambios de régimen no se dan por la vía institucional, sino por la vía bruta. Y yo siento que para allá vamos y por inercia. Con eso esperemos que no. Acabamos el programa. Gracias por su presencia. Gracias por sintonizarnos. Pues nomás aquí en Durango pasa, te digo, tienen 27